el estudio de la termodinámica se aprendió que la energía se puede transferir por medio de interacciones del sistema con sus alrededores, conocidas como trabajo y calor. Sin embargo, la termodinámica se ocupa de los estados finales del proceso durante el cual se genera una interacción y no proporciona información sobre la naturaleza o la velocidad a la que ocurre. Es por ello que con estos videos vamos a trabajar los conceptos principales de transferencia de calor, partiendo de sus deducciones principales hasta la realización de diversos ejercicios. Para comenzar, es necesario entender que existe transferencia de calor cuando en un medio se presenta una diferencia de temperaturas, en un cuerpo o entre cuerpos. Los modos en los cuales se transfiere el calor son de tres maneras: por conducción, por convección y por radiación. El concepto de conducción debe enfocarse en la actividad atómica y molecular de los compuestos. Puede verse como la transferencia de energía desde la partícula más enérgica a la menos enérgica, debido a las interacciones presentadas. La conducción se presenta en sistemas en estado gaseoso, líquido y sólido, siendo los últimos dos estados donde normalmente se presenta, dado el poco espacio entre las moléculas. En la vida cotidiana son muchos los ejemplos donde se presenta la transferencia de calor por conducción. Una de ellas es, por ejemplo, cuando se toma una taza de café caliente con la mano. Por efecto de la energía del recipiente, la mano se comienza a calentar por la conducción presentada a través de la taza. Para cuantificar el fenómeno de conducción, existe un modelo que se conoce como la ley de Fourier, en donde se analiza el cambio de calor por unidad de área perpendicular a la dirección de transferencia, como una proporcionalidad referente a la conductividad del material y la fuerza motriz o gradiente de temperatura. La energía se transmite también mediante el movimiento de fluidos. Al hablar de movimiento se refiere a la situación en la cual diversas cantidades de moléculas se mueven de forma colectiva, generando, en presencia de un gradiente de temperatura, transferencia de calor. Los modos de transferencia por convección dependen de la naturaleza del flujo. Existe convección natural o libre, en donde el flujo del calor es inducido por fuerzas de empuje que nacen con la diferencia de densidades, ocasionadas por variaciones de temperatura en el fluido. Un ejemplo de ello ocurre en los circuitos internos calientes de un computador. En su sistema el aire inmóvil presenta aumento de su temperatura por los chips respectivos, disminuyendo así su densidad. Dicha reducción genera en el medio transferencia de calor por las fuerzas de empuje generadas, las cuales hacen que el aire caliente ascienda a través de las tarjetas, favoreciendo la entrada de aire ambiente más frío. Por otra parte, existe la convección forzada, cuando el flujo es causado por medios externos como ventiladores, bombas o vientos atmosféricos. Un ejemplo claro de ello es el uso de un ventilador para buscar frescura cuando se está en la playa o en alguna zona de altas temperaturas. Dentro de estos análisis caben los procesos de ebullición y condensación que se trabajarán más adelante. El fenómeno de convección, independientemente del tipo, se define por medio de la ley de enfriamiento de Newton, donde el flujo de calor sobre unidad de área perpendicular a la transferencia es proporcional al gradiente de temperatura y a una constante de transferencia de calor por convección H, que depende, entre otras cosas, de la geometría, naturaleza del movimiento y propiedades termodinámicas del fluido. El tercer fenómeno de transferencia se refiere a la energía emitida por ondas electromagnéticas o fotones, por medio de moléculas o átomos constitutivos. La radiación se origina desde una fuente especial, como por ejemplo el Sol, o de otras superficies que se exponen a los medios de interés. Si el material emite radiación, la ecuación que modela el sistema es proporcional a la emisividad, propiedad que mide la eficacia con que un sistema proporciona energía con respecto a un cuerpo negro o radiador ideal, multiplicada por la constante de Boltzmann y por el gradiente de temperatura, siendo en este caso la temperatura de la superficie
elevada a la 4 menos la temperatura de los alrededores o temperatura de donde se emite la radiación elevada a la 4. Si por otra parte la fuente emisora es externa al de la superficie, la fuerza motriz cambiaría de posición, estando entonces la temperatura de alrededores primero de la temperatura de la superficie, cada una elevada a la 4.